La semana pasada estuvimos tratando el tema acerca de la iglesia adventista, que estuvo bastante interesante. Y bueno, vemos cómo las iglesias se fueron desarrollando, las denominaciones se fueron formando. En los Estados Unidos han comenzado a formarse un montón de grupos cristianos, un montón de grupos y denominaciones cristianas a través de la historia, y específicamente en el siglo XIX como que hubo una explosión y se estuvieron desarrollando muchas denominaciones, entre ellas la que ya te acabo de mencionar, que es la iglesia adventista justamente. Vamos a continuar con este tema, que es bastante interesante, y es lo que hoy vamos a hablar acerca justamente de la iglesia mormona, ¿no? Conocida como la iglesia mormona, pero que oficialmente se denomina o se llama la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Así es el nombre oficial, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, que tú habrás escuchado un montón, habrás visto muchos de los misioneros que caminan entre dos, que seguramente en algún momento han llegado a tu casa. Y bueno, los mormones, conocidos como mormones, son gente que también se forma en estos tiempos de los que estamos hablando, que es justamente de esta historia, ¿no? De las iglesias del siglo XIX. Y para hablar ya de los mormones, para no darle muchas más vueltas, vamos a estar hablando con el profesor Martín Aisicovich, a quien le damos la bienvenida. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. Ya a la gente comentándole un poquito de lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es acerca de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Sí, la verdad que... Bueno, el sábado pasado estuvimos trabajando, la última charla que tuvimos en el anterior, con respecto a la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que de alguna manera nace en la misma década, ¿sí?, que la Iglesia de Jesucristo, comúnmente considerada la Iglesia mormona o de los mormones, que no es el término oficial que ellos utilizan, por supuesto. Hay paralelismos, ¿sí?, interesantes, digamos, de las denominaciones que van surgiendo en el siglo XIX, y el común denominador que tienen todas estas denominaciones que están encuadradas de alguna manera dentro del cristianismo occidental post-reforma o reformación protestante, tiene que ver con la necesidad de generar una renovación, ¿sí?, de esos principios cristianos. Algunos van a considerarse herederos de la Reforma Protestante, otros no. Por ejemplo, los mormones o la Iglesia de Jesucristo no se considera protestante. O sea, hay cosas que también la separan, por así decirlo, en el sentido intelectual, de consideraciones propias del protestantismo, por lo cual ellos mismos no consideran ser protestantes, o herederos de Martín Lutero, Calvino y otros. En realidad, si uno le pregunta a la mayoría de las personas hoy día que asiste a iglesias o grupos religiosos históricos y no históricos, o sea, que han nacido hace poquito, muchas veces el término protestante tampoco lo tiene claro. Nosotros lo explicamos en la serie referente a historia del cristianismo, pero no siempre se tiene en claro que el término protestante viene, digamos, de la época de Lutero, de los príncipes que protestaron contra Roma para que se les devuelvan las tierras que la iglesia tenía en Alemania, y nace de alguna manera como un término político-económico. En realidad, el término más asegurado para todo el inicio del siglo XVI es el término reforma. Reforma que después el catolicismo, con el Concilio de Trento, concretó de alguna manera, pero que ya no se podía volver atrás. Después de 3 décadas, estamos hablando de la década del 1550, en la década de 1520 ya Martín Lutero y todas las personas que adhirieron a su pensamiento, a su ideología, bueno, habían iniciado un proceso de separación cismático, ¿no?, de la Iglesia Católica. Así que llevan 3 décadas ya de lucha ideológica, que después se transformó en una lucha militar. Por eso en el siglo XVII ya hay guerras de religión, ¿no?, entre los estados o recién formados de Europa. Pensemos que en ese momento, acá en América, en lo que era el Nuevo Mundo, no existía ese concepto de Estado tal cual encontramos en Europa. En América encontramos reinos, ¿sí?,
hay una revisión interesante que se está haciendo de la historia, de la cual realmente formo parte, porque es importante rescatar los procesos coloniales, digamos coloniales entre comillas, que se dieron acá en el Nuevo Mundo, y tener en cuenta también las consideraciones propias que venían de España, que venían de Portugal, que venían de Europa, con relación a la jurídica que tenían los americanos con respecto a los peninsulares, ¿no? Entonces hablamos de reinos también, si quieren reinos dentro del proceso colonial, pero no daría porque ya es anacrónico en la historia. Pero bueno, dejemos eso un poquito de lado, que no es el tema puntual ahora, es una discusión que va a tener décadas, como toda la historia, y después veremos qué resulta. Volviendo al tema nuestro, entonces, la Iglesia de Jesucristo, no es una iglesia que se considere protestante. Sin embargo, de alguna manera, bueno, José Smith, su fundador, y todos los que estuvieron con él en el principio de la iglesia mormona, tomaron en cuenta estos procesos y no pueden estar excluidos de lo que es la formación del protestantismo, porque si uno lee libros actuales de mormones o la Revista Liaona o los libros básicos que José Smith también produjo para su congregación, hay mucho principio protestante, ¿no? Uno puede rastrear justificación por la fe, santificación, concepto de santidad. Es muy interesante eso porque, si bien no se consideran protestantes, los principios que tienen, bueno, hablan ahí. Uno diría, bueno, son principios bíblicos. Y sí, tanto la Reforma como también la Iglesia Católica toman la Biblia como base, digamos, de su estructura de pensamiento, ¿sí? Entonces, es importante considerar que el Libro de Mormón tiene una base teológica, ¿sí? Acá hay mucha cuestión, porque en realidad no se considera de esa manera. Mucha gente no simpatiza por ahí con la cuestión del mormonismo, porque considera que es como un nuevo camino extrabíblico. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros analizamos o ponemos en tela de juicio. Acá nunca decimos con ningún tema poner en tela de juicio, al contrario, tratamos de encontrar siempre lo positivo en todo. Y acá también lo vamos a hacer. O sea, yo no voy a entrar en cuestionamientos acerca de la iglesia, en este caso de Jesucristo, como nunca lo hicimos de otra iglesia. Así que vamos a tratar de rescatar lo positivo y de tratar de ver los aspectos, ¿no?, que tiene de valor para llevar adelante una vida moral, una vida ética, una vida ordenada, conforme a los requisitos sociales y legales. La cosa de alguna manera nace en el siglo XIX con José Smith y la idea de que él encontró, por así decirlo, esa perla de gran precio, ¿no?, que de alguna manera es uno de sus libros, La perla de gran precio, ¿no?, que vale mucho en la revolución ética que los mormones tienen en su vida hoy día. Y esta cosa es importante porque los mormones forman parte de una iglesia que es muy, muy doctrinaria, pero es muy moral, no moralista, sino moral. O sea, tienen muy en cuenta lo que implica una vida digna, una vida honesta. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre se comenta, ¿no?, que si querés una persona proactiva, una persona que sabés que no va a llegar fuera de horario, una persona que sabés que no va a faltar, una persona que no va a robar, que no va a hacer nada indebido, que se va a presentar siempre en su trabajo de la mejor manera posible, bueno, tenés que contratar un mormón. O sea, porque se considera que son personas que nunca van a faltar, en principio, ¿no?, por supuesto, a cuestiones morales y a cuestiones éticas. Y eso es muy importante. Bueno, para empezar, José Smith, joven, ¿sí?, declaró que fue visitado en 1823 por un ángel, ¿sí?, por el ángel Moroni. Y de alguna manera
poco a poco, año tras año, fue siendo instruido acerca de lo que habría de venir, hasta que finalmente, pasados 4 años, se le dieron a José Smith unas planchas que tenía que traducir. O sea que esto es importante porque a veces la gente confunde cuando no conoce y piensa que José Smith escribió el libro de Mormón, ¿sí? El libro de Mormón, pero sin embargo en la tradición mormona lo que hizo José Smith fue traducirlo, bien, con ayuda, según él, ayuda divina. Tenía un instrumento, ¿sí? Similar a un mitumín de la Biblia, del Antiguo Testamento, que en hebreo quiere decir luces y perfecciones. Era una forma de decidir casos, por ejemplo, judiciales, ¿no? Y es muy importante esto porque, bueno, con esa ayuda para la traducción, José Smith fue generando, bueno, todo lo que nosotros conocemos como el libro de Mormón. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. No, solamente recalque aquello que él tuvo que traducir, ¿entendí? O interpretar. No entendí bien esa parte. Él tuvo que traducir las planchas de oro. Ok. Él tradujo las planchas, no escribió nada de sí mismo, sino que siempre tuvo que traducir. Y en 1830, bueno, es cuando se publica por primera vez el libro de Mormón, porque Mormón, digamos, de toda la cantidad de escritores que tiene el libro, fue el que compiló finalmente de morir. Luego de él vino su hijo Moroni, pero bueno, él fue el que compiló el libro de Mormón. Por eso vamos a encontrar en la estructura del libro de Mormón que hay justo en el medio del libro, digamos, unas pocas páginas referidas a Mormón, que cortan, digamos, con lo que venía dándose literariamente entre uno y otro, entre las planchas, donde él hace esa aclaración de compilación, ¿sí? Así que, por ejemplo, si vamos a ver cuáles son los libros de Mormón, tenemos primer libro de Nefi, segundo libro de Nefi, libro de Jacob, libro de Nos, libro de Jarón, libro de Omni. Y luego tenemos palabras de Mormón. Después tenemos libro de Mosía, libro de Alma, libro de Elamán, tercer libro de Nefi, cuarto de Nefi, libro de Mormón, libro de Esther y libro de Moni. Bien, esos son los libros que tiene el libro de Mormón. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que cuenta esto? El libro de Mormón tiene registros de civilizaciones o de pueblos que provenían de la zona de el cercano oriente, o sea, de Jerusalén, ¿no? En el siglo VII antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Que dada la cuestión del asedio de Jerusalén y de todos los problemas que tenía Jerusalén a nivel ético-moral, entonces hubo un grupo de personas que sale por mandato divino, sale de Jerusalén y se vienen, finalmente llegan a lo que eran las tierras que no sabían, que eran las tierras americanas. Bien, esto es muy importante porque es la base, digamos, originaria del libro de Mormón, y de alguna manera también se toma en cuenta que cientos de años, cientos de siglos antes, también habían llegado a este continente, que todavía no era América ni el Nuevo Mundo, otros pueblos, o sea, otros grupos también de personas que provenían de la zona, digamos, del cercano oriente, ¿sí? Hoy el actual Estado de Israel y, bueno, ciertos países, digamos, que lo limitan. Si hacemos una cronología, nosotros encontramos el primer libro de Nefi, 600 antes de Cristo aproximadamente, y terminamos con el libro de Moroni en el siglo V después de Cristo, o digamos en la estructura de los libros de Mormón. Cuesta entender quizás a la gente cómo está estructurado y por eso vamos a empezar a explicar un poquito. Hay 3 pueblos que se nombran en el libro de Mormón. El primero de ellos, el que tiene más historia, es el pueblo jaredita. Este pueblo jaredita vino, aparentemente,
hacia lo que es casi los inicios del mundo, pero ya después de lo que consideramos el pecado original o la introducción del mal en el mundo, bajo el tiempo de la Torre de Babel. En ese momento los jareditas llegaron hasta estas tierras. Pero luego el libro de Mormón va a hablar de dos pueblos principales, que son los nefitas, descendientes de Nefi, y los lamanitas, descendientes de Lamán. Bien, acá es donde arranca la historia, porque entre el 600 a.C. y el siglo V después de Cristo es donde se va a dar toda la historia del libro de Mormón. Bueno, ¿a dónde llegaron? Bueno, básicamente los arqueólogos y antropólogos de la Iglesia de Jesucristo plantean que el lugar de llegada de estos pueblos es lo que nosotros consideramos hoy el territorio de México, El Salvador, Guatemala, toda la zona mesoamericana, o sea, la zona de América Central. Y ahí es donde se van conformando, lo cual después, cuando nosotros hacemos un estudio acerca de las civilizaciones precolombinas, hoy no vamos a entrar en toda esta temática, pero es muy interesante, encontramos distintos pueblos, no solo los mexicas, o los aztecas, o los mayas, sino que también encontramos zapotecas, toltecas, tlaxcaltecas, encontramos un montón de pueblos, digamos, que conformaron toda la península mesoamericana, perdón, el istmo mesoamericano, y de alguna manera, bueno, los mormones encuentran relación con esos pueblos y los que se nombran en el libro de Mormón. La cultura, o sea, de donde provienen tanto los nefitas como los lamanitas, era la cultura hebrea. ¿Por qué decimos hebreo y no judíos? Bueno, pues ya hemos estudiado que el judaísmo nace básicamente en Babilonia y su regreso de Babilonia, y estamos hablando ahí del siglo V antes de Cristo. Acá estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, cuando están llegando lamanitas y nefitas, por lo cual estamos bajo el contexto hebreo. Bien, este contexto hebreo que tiene, ¿sí?, raíces, o que tiene raíces que también lo extienden hasta, por ejemplo, Egipto, ¿no? Mismo se cita, Nefi comienza a escribir en el idioma de los egipcios, y Morón dice que sus escritos y los de su padre habían sido escritos en egipcio reformado, ¿no? O sea, ese egipcio, ese idioma, digamos, que no es el copto, no es el copto posterior, digamos, de Egipto, pero que de alguna manera plantea que, bueno, es hebreo, pero también puede ser que se tomó en cuenta, digamos, el idioma egipcio antiguo. Bueno, una pregunta hasta acá, más o menos. Yo voy despacio porque son nombres que por ahí la gente no está acostumbrada. Es una historia que va a la par de la historia más conocida bíblica, y entonces, bueno, hay que ir despacio para ir decantando el conocimiento. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, quiero aprovechar a invitar a la gente a que se pueda estar contactando con nosotros y pueda hacer sus preguntas y comentarios al respecto. Lo que tenemos un poquito, le comento, un poquito la interferencia en el audio, como que parece que no está muy buena la conexión, ese nada más. En términos generales se entiende, pero un poquito distorsionado, profesor. Puede ser, sí, porque yo te he comentado que justamente estamos en una época, no sé, internet está complicada con respecto a la conexión también, y aunque aumenté los megas acá en casa, pero a nivel mundial hay ciertas cuestiones en internet que se están replanteando, arreglando, y entonces es medio complicado entenderlo, pero así se escucha, más o menos se va. Sí, más o menos vamos dándole igual. Así bueno, que hay que continuar. Bien. Bueno, como decíamos entonces, en el libro de Mormón hay, digamos, hebraísmos, ¿sí? Y esto es importante porque se van nombrando cuestiones que tienen que ver con el Antiguo Testamento, de la Biblia, digamos, conocida por todos, y estos modismos hebreos generan justamente que se está hablando de
un idioma propio del pueblo elegido, ¿sí? Así que encontramos hebreo, egipcio, y eso es importante porque este egipcio reformado nos da pie o nos hace un puente con el idioma hebreo en el cual se escribió la Biblia. Tengamos en cuenta que de alguna manera los mormones buscan establecer, ¿no?, relaciones, una cercanía con la historia bíblica. O sea, la historia bíblica se desarrolló, como lo sabemos. Vamos a marcar, por ejemplo, procesos históricos. Tenemos en el siglo X a.C. el reinado de David. David no puede construir su templo, lo hace Salomón, ¿no? Posteriormente, así que cuando Salomón está, digamos, presente en la historia bíblica en el siglo IX, bueno, ahí tenemos la construcción de un templo. Luego llegan los asirios en el siglo VIII, llevan las 10 tribus que quedan, entre comillas, perdidas. Queda entonces el reino de Judá. El reino de Judá es tomado por Babilonia. Cuando el reino de Judá ya es asediado por Babilonia en el 605 a.C., es el tiempo aproximado en el cual los mormones plantean que esta familia de nefitas y lamanitas llegan a América, pero no era América, era el continente que se encontraron, y bueno, ¿sí? Así que ahí es donde estamos. Y luego la historia bíblica se sigue desarrollando por su lado, en el Medio Oriente o en el Cercano Oriente, y los mormones plantean que se desarrolla una historia paralela en este continente, que luego será América, con estas familias lamanitas, nefitas, pero que ya había pobladores descendientes de los jareditas de la época bíblica de Noé, digamos, ¿no?, posterior a Noé. Luego, con la formación de la Torre de Babel, bueno, en ese momento también hubo una llegada de personas a este continente. Bueno, ahí, entrando de esa manera, uno puede entender entonces cómo se va estructurando la cosa. Se van dando enfrentamientos entre estos pueblos, nefitas, lamanitas, los jareditas, los descendientes que llegaron, ¿no? Y bueno, temas que son importantes, digamos, para los hebreos, ¿no? Para los hebreos que habían llegado supuestamente, porque en realidad los lamanitas, los nefitas, en el concepto mormón, eran justamente hebreos. Y esto voy despacio porque a veces puede generar problemas, como que eran hebreos y nadie lo sabía. Bueno, cuando uno estudia el libro de Mormón se da cuenta de que hay muchas tradiciones o muchas cosas que eran propias del Antiguo Testamento. Se nombran cosas del Antiguo Testamento, se nombran profetas del Antiguo Testamento, se nombran lugares del Antiguo Testamento, y de alguna manera, bueno, ahí es donde aparecen estas cosas. Bueno, un lugar importante es el Cerro Cumorah. Este cerro que nosotros encontramos en la zona occidental, ¿sí?, del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Es ahí donde aparentemente se consiguieron las planchas de oro que contenían, digamos, lo que José Smith tradujo como el libro de Mormón. O sea, que había en origen muchas planchas en Oriente, luego Moroni compiló bajo esas planchas de oro, dando en cuenta entonces la historia de los jareditas, la historia de los nefitas y las historias posteriores. Bueno, esto es importante para valorar de alguna manera o revalorar la valorización que le dan los mormones a su historia, ¿no? Y un objeto importante es este Urim y Tumim, que vendría a ser como el Yaona, ¿no?, esta brújula que ellos tengan para poder saber dónde ir, dónde recurrir, digamos, a qué lugar geográficos ir para poder encontrar la nueva tierra. Bueno, el libro de Mormón también relata los problemas, digamos, que tenían con quienes viven ahí.
conflictos, batallas entre nefitas y lamanitas, los nefitas son raídos de la tierra. Pero también, bueno, el libro de Mormón es un libro controversial para la defensa del mismo, ya que se hacen críticas, ¿no?, a este libro. No vamos a entrar en esas cuestiones, pero de alguna manera nombrar, ¿no?, porque en el libro se habla de cosas, de animales, se habla de cultivos, no existían en América sino hasta la llegada de los españoles. Por ejemplo, en el libro de Mormón se habla del trigo, ¿no?, y el trigo lo trajeron los españoles. O en el libro de Mormón se habla de las cabras, y las cabras trajeron los españoles, lo mismo que la oveja, que el cerdo, los elefantes, ¿no? Bueno, estas cosas la gente empieza a leer esto y dice, no, esto no va, no es para mí. Pero bueno, creo que en otro momento lo podríamos hacer. Hay que realizar un análisis interesante de estas cosas para poder entender entonces por qué, de alguna manera, el libro de Mormón puede ser que lo plantee, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, de alguna manera los mormones se están extendiendo rápidamente por el mundo, y algo hay entonces, ¿no? Es como decir, a ver, si lo que uno plantea como mormón, pongámosle en el caso, no fuera cierto, entre comillas, entonces, ¿por qué la gente, digamos, avanza en la aceptación de lo que es la iglesia mormona o la iglesia de Jesucristo? Bueno, es interesante entonces tener en cuenta esto, y una de las cosas importantes es que los mormones se definen como cristianos, ¿no? Por más que por fuera, a raíz de lo que mínimamente comenté recién en este tiempo que tenemos, mínimamente no se los vea como cristianos, en el sentido de que no vamos a hoy hablar de esto, lo hablaremos la semana que viene, creencias que tienen acerca de, por ejemplo, la vida futura y ciertas consideraciones acerca de la salvación que difieren mucho del aspecto tradicional, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de lo que es el mormonismo, la Navidad, la Pascua, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, en tanto creer en el nacimiento, en su muerte, resurrección, eso se acepta sin ningún tipo de problemas. El mormón está integrado en la vida social, celebra sus cumpleaños, recuerda aniversarios, participa de la vida social de su país, no genera, digamos, cuestiones de objeción de conciencia que pueden llevar a tener problemas con ley, por supuesto, para nada de eso, al contrario, son personas muy cumplidoras de esto, como también cumplen con todos los principios morales y éticos que la religión proscribe, permite y no hace, y por supuesto cumplen con aquello que está proscrito, o sea, con aquellas cosas que no se deben hacer. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos una estructura, digamos, organizada, donde el mormón no va en contra de lo que son los principios cristianos, tiene sus artículos de fe, creen en los mandamientos y se presentan, digamos, como una ¿cómo te podría decir? Como una iglesia cristiana, ¿no? Básicamente. Y esto hay que destacarlo porque es importante para el respeto que tenemos que tener siempre entre cristianos, ¿no? Te voy a leer mínimamente, para ir cerrando, los 3 artículos de fe que propone la Iglesia de Jesucristo. Lo pueden leer en www.mormon.org artículos de fe. ¿Sí? Este es el link completo, o si no, directamente ustedes serán ahí mormon.org. Bien, punto 1, nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. 2, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Bien. 3, creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. 4,
creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo; 5, creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y por imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. 6, creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etcétera. 8, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. 9, creemos que todo lo que Dios ha revelado, todo lo que realmente revela, y creemos que aún revelará muchos, hay grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. 10, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. 11, reclamamos el derecho de orar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio de adorar como, donde o lo que deseen. 12, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes, magistrados, obedecer, honrar y sostener la ley. 13, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes y virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la misión de Pablo, todo lo creemos, todo lo esperamos, hemos sufrido muchas cosas y queremos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Bien, esto es para cerrar un poquito y plantear los principios básicos o artículos de fe que los pueden estudiar, los pueden ver en www.mormon.org, artículos de fe. Bueno, con esto cerraríamos por hoy esta primera parte respecto a la Iglesia de Jesucristo, y el sábado próximo tocaríamos un par de temas bien puntuales, uno referente quizás al libro de Mormón en sí mismo, su estructura y temas, y otro con respecto, por ejemplo, a la consideración acerca de la vida eterna. Profesor, algo que aquí podemos encontrar que hay bastante en común, justamente propiamente de estas iglesias que se forman en el siglo XIX, ¿no? Veo bastantes cuestiones, por ejemplo, que creen y practican las iglesias pentecostales o evangélicas en general en sí. Sí, muy bien la aclaración. Perfecto, David. A ver, ¿en qué lo encontrás, por ejemplo? Y, por ejemplo, en cuestiones de la imposición de manos, las sanidades, básicamente es una cuestión muy esparcida, sobre todo en las iglesias evangélicas y sobre todo puntualmente en las iglesias pentecostales, entre otras cosas que mencionó. Sí. El llamado, el don de profecía, etcétera. Exacto, muy bien. Esto es lo que yo planteé al principio, que en el siglo XIX las iglesias que se van a formar o las denominaciones guardan relación unas con otras, de alguna manera hay un hilo conductor. Y Estados Unidos generó como un caldo de cultivo para esto por la misma organización, ¿no?, moral, religiosa del país. Y vos fíjate, ellos creen en la Trinidad, ¿eh? No hablan de Trinidad, pero en el contexto occidental cristiano es la Trinidad, a volver al nombre original. Cada persona es responsable por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Si bien se acepta que Adán transgredió, ¿no? Pero justamente para alcanzar la justificación por la santidad tengo que reconocer mi propio error. Bien, luego se habla de la expiación de Cristo como cordero inmolado que redime la humanidad. Luego se habla de fe, arrepentimiento y bautismo por inmersión. Además la imposición de manos que implica la recepción del Espíritu Santo. De ahí en más, exactamente, la cuestión está de cómo organizar la iglesia, ¿no? Ellos tienen el quórum de los 12 apóstoles. Bueno, después vamos a ver un poquito de la estructura, de cómo se organiza la iglesia, tratando de mantener esta estructura originaria. Sí, el punto es que las iglesias, digamos, reformadas o las iglesias evangélicas miran un poquito con recelo cuando dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente, punto y coma,
también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Creo que el punto 8, ¿no? El artículo de fe número 8, es aquel que las corrientes evangélicas actuales son las que consideran a este punto como el que no los incluye dentro del mundo cristiano. Cuando dice hasta donde esté traducida correctamente, para muchos teólogos, la mayoría de los teólogos, todos los teólogos, digamos, protestantes y católicos, ¿no? Y deja como decir, bueno, pero entonces, ¿qué estoy leyendo? Hay algo que está mal traducido. Bueno, no implica que esté mal traducido solamente, sino que también, a mi entender, abarca esta idea de que los mormones plantean que ha habido versículos o giros literarios introducidos de alguna manera en la organización de, sobre todo, el Nuevo Testamento. Y esto es interesante para poder trabajar sobre algunos textos puntuales que la semana que viene, la otra, podríamos ver que fueron, sí, añadidos posteriormente, como para marcar un poquito o reforzar ciertas creencias cristianas. Bueno, eso lo vamos a ver, porque es interesante, aunque acá se habla de traducción correcta, bueno, en realidad también entraríamos en la cuestión de la traducción, ¿no? Porque, a ver, fíjate las versiones bíblicas que hay, ¿no? También, según si se toman del Textus Receptus del siglo XIII, que da origen a la versión de Reina Cipriano de Valera, o si se toman en cuenta códices, digamos, u originales, como el códice sinaítico del siglo V. Si yo voy a ese códice, es mucho más fiel y fidedigno el lenguaje, digamos, y lo que quiero leer desde el origen al Textus Receptus del siglo XIII, ¿no? Mientras más te alejas en el tiempo, más se diluye el verdadero sentido de la escritura. Con lo cual, bueno, a ver, vamos a dejarlo de lado rápidamente esto, vamos a tratar de entender a qué apunta en este contexto la Iglesia de Jesucristo. Y luego, bueno, el tema del libro de Mormón, que, bueno, una revelación por fuera de la Escritura. Vimos en la Iglesia Adventista la consideración de profetas sobre el linaje de White. Bueno, y acá en la Iglesia de Jesucristo vemos al libro de Mormón no como un libro que opaca la Biblia, sino como otra revelación en otro continente que no era el asiático, sino que es el americano. Con lo cual, bueno, acá también tenemos que tratar de entender de dónde nace esta idea. Profesor, cuando hablamos de esas traducciones o malas traducciones, en este caso también podríamos compararlo con este tema que en algún momento hemos mencionado respecto a la traducción del nombre de Dios, por ejemplo, el mal traducido Jehová, por ejemplo, claro, también bueno, podríamos compararlo. Claro, hay un error garrafal, no existe el nombre, claro, o el término Jehová. Eso es un error garrafal que no se puede admitir cuando uno conoce el idioma hebreo. Y ahí tenés una traducción incorrecta. O sea, uno puede decir, no, bueno, no cambia mi fe, digamos, yo sigo creyendo. Está bien, yo no entro en eso, pero si vamos a hablar etimológicamente de la cosa, bueno, a ver, no es el nombre. Claro. Bien, o sea, vos podés decir, no, pero yo entiendo a qué se refiere la eternidad, bla, bla, está bien, pero si me vas a dar una clase de idioma bíblico, me vas a dar una clase de lo que implica, digamos, el hebreo con respecto al nombre, a los teóforos, o sea, al nombre de Dios, no es correcto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es correcto? Bueno, hay que apegarse al hebreo y buscar una transliteración lo más cercana posible al castellano. Pero no es Jehová. Entonces, ahí sí es donde entramos a hablar de traducciones erróneas, ¿sí? Que, por ejemplo, se toman el Textus Receptus. Que se alejó de Reina y Cipriano de Valera y todos los que vinieron después, ahí encontrás gravísimos errores con respecto a el nombre Jehová. Por dar un ejemplo, muy bien el caso que trajiste a cuenta. Claro, así aclaramos un poquito también. Sí. Por eso digo, no hay que caer, digamos, no hay que caer de golpe sobre una denominación o sobre una interpretación de determinada iglesia, porque, a ver,
uno tiene que pensar, históricamente nacieron cientos de denominaciones en Estados Unidos en el siglo XIX y XX, y una y otra van generando cierta concreción de ideas y no podemos dejarlas de lado, porque uno va rescatando algo interesante y bueno, nos presentan, digamos, un pequeño ruido en la historia del cristianismo, hace ruido en la historia del cristianismo, como para ir manifestando ciertas particularidades que hay que entender, que no se pueden de lado, porque no es que una denominación tiene todo el contenido completo de la revelación, porque eso sería complejo. Hablo en la órbita protestante, ¿no? Dentro de lo que es el protestantismo. No estoy en el catolicismo, no estoy entrando en la iglesia ortodoxa rusa, griega, sino que estoy hablando de la interpretación protestante. Perfecto, profesor. Muy interesante, la verdad. Me apena un poquito nada más la calidad del sonido, pero en términos generales, lo que más nos preocupa a ambos, que la gente, los oyentes, hayan entendido, ¿no? Ahí está el tema. Bueno, vamos a continuar entonces la siguiente semana ya con este tema que está muy bueno sobre las iglesias en el siglo XIX, cómo se fueron formando, cómo se han ido desarrollando. Vamos a cerrar esta parte, profesor. ¿Algo más para añadir ahora? No, tratar como siempre lo positivo, en este caso los valores que tiene, los éticos y morales, la Iglesia de Jesucristo, y esta cosa, ¿no?, de libertad, donde el punto 11 del artículo de fe plantea el derecho a adorar a Dios según los dictados de la propia conciencia. Creo que esto es un principio republicano inherente a los Estados Unidos y que también se ha diseminado por todo el mundo, gracias a Dios, porque de alguna manera nos da la capacidad propia como seres humanos de responder a Dios, a nuestra conciencia y a los hombres por nuestras acciones, pensamientos, palabras, ideas. Y bueno, esto es importante para mantener un orden social de cual carecemos, ¿no? Porque había que volver a las fuentes o raíces de lo que implica el republicanismo y los derechos humanos para lograr entonces lo que es vivir en libertad, en democracia, para no generar conflictos arrastrando al país, o a los países, a los continentes, a las regiones, bueno, a la debacle, ¿no?, social, moral, económica. Te comento una cosita, un minuto más. Sí, adelante, por favor. Estuve hace unos días en un congreso en Chile, en Santiago de Chile, un par de días para dar una ponencia en una mesa, en unas jornadas de una universidad ahí ya precordillerana en Santiago de Chile, la Universidad Ibáñez, y me encontré con un país muy ordenado, ¿no? País que no conocía, y te digo una cosa, más allá de toda que siempre hablamos, ¿no?, de la historia, y Chile, y Perú, y Argentina, Brasil, todos los vecinos cercanos que como todo vecino van y vienen en sus relaciones, no encontré un solo papel en la calle tirado desde el aeropuerto de Santiago hasta la cordillera. Pero ni un solo papel, ni nadie que cruce más la calle. Y si alguien atinaba a poner un pie en la calle, cuando el semáforo justo estaba entre rojo y verde, los autos ya paraban. Y me llamó muchísimo la atención esto. No, y mira que había un carpintero en cada esquina, no. Vi no sé, gente que se manejaba de una manera que a veces no lo veo acá. Y me llamó muchísimo la atención, y sé que seguramente esto se repite en muchos países de Latinoamérica, por supuesto en Europa y en otros lados quizás también, ¿no? Pero la verdad que es posible generar, digamos, conciencia para que las cosas marchen bien y no haya problemas. Por lo menos lo que yo conocí de Chile, de Santiago, habrá de todo, no sé, pero digo, bueno, me llevó una muy, muy buena impresión, muy buen trato hacia mí, que soy argentino, ¿no?, y todas estas cosas más futboleras que hay respecto a lo que implica el ser de un lado o del otro de la cordillera, y sentí muchísima vergüenza de saber que cuando fue la Copa América, más de 80 o 100 hinchas de fútbol, supuestamente hinchas de fútbol argentinos, adentro de un shopping en Santiago de Chile,
hicimos tanto lío que la misma gente que estaba ahí tenía miedo de lo que pasara porque empezaron a cantar y qué sé yo. Y yo decía, qué narración, porque no vi un país que se comporte de esa manera, ¿no? Y tampoco son esos 80 o 100 hinchas que estaban ahí gritando, ¿no? Desaforados. Al final Argentina no ganó tampoco la Copa América. Así que me di cuenta, ¿no?, de que es posible ordenarse socialmente y eso es muy bueno. Bastante interesante. Un testimonio más, profesor, porque yo también siempre escuché cosas muy buenas de Chile, de la cual tenemos que aprender. Yo pasé por ahí, así de pasadita, y también pude ver aquello que usted cuenta, la limpieza, el orden, y la gente muy linda que conocí. Estuve un día entero y en todo el día me conocí como a 5 o 6 personas, contando niños, gente adolescente, gente mayor. Muy bueno, muy buena experiencia, muy linda. Profesor. Buenísimo. Bueno, esto un poquito para cerrar y decir, bueno, a ver, tomando en cuenta, ¿no?, estos principios de la Iglesia de Jesucristo, de que, a ver, todos somos iguales y todos tenemos el derecho a creer y a poder vivir una vida plena, libre. Bueno, hay que aplicarlo cotidianamente, ¿no?, como podamos. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por todos los comentarios, como siempre, y estaremos ya contactándonos la próxima semana para continuar con esta serie muy interesante. Buenísimo. Bueno, saludos a la audiencia, a vos, a tu familia. Si hay alguna pregunta, sugerencia, bueno, ojalá en la página aparezcan, así podemos comentarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buen día, saludos a la familia y nos reencontramos la próxima. Bueno, un abrazo. De igual manera. Era el profesor Martín Aizikovic con nosotros como cada sábado compartiendo. En este caso estuvimos hablando acerca, el profesor estuvo hablando acerca de la iglesia mormona, ¿no?, conocida como los mormones, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.